Buenas tardes, señores, ¿cómo estamos? Estamos de vuelta con ustedes, arrancando otro podcast. ¿Y qué creen? El día de hoy quiero hablar de algo interesante, sobre todo por lo que está aconteciendo en el mundo, lo que ha pasado entre Estados Unidos y China, y porque dentro de esta película siempre suele haber un ganador, y hay varios ganadores, pero nadie ha hablado de India. Hoy quiero hablar de India, quiero ver si India se pudiera convertir en el próximo China, así como ustedes lo escuchan. ¿Será que India se podrá convertir en China? Bueno, hay que entender que eso va a ser difícil de predecir, pero ambos países tienen cosas buenas y pues ambos tienen también desafíos, ¿estamos? India, principalmente hay que decirlo, tiene una población brutal. De hecho, déjenme decirles que ya rebasó a China en cantidad de gente. India tiene 1.428 millones de habitantes. Y bueno, China se quedó con 1.408 millones de habitantes. Imagínense la cantidad de gente ya que tienen India. Híjole, India representa el 17% de la población mundial. Pues imagínate casi también China. Pues entre los dos países, digamos que se andan comiendo el pastel. Traen casi 37% de la población mundial. Pero India, a diferencia de China, tiene una gran población muy joven, y hay que decirlo, y talentosa porque se vienen preparando. Sí tiene una economía que viene creciendo, y obviamente lo mejor de India hasta este momento es que tiene un sector tecnológico en expansión. La mayoría de nosotros, bueno, en lo personal déjenme decirles que cuando creamos toda la parte de tecnología, todo lo que hicimos a través de blockchain, pues la verdad es que contratamos un equipo en India que nos ayudó a hacerlo. Hay que decirlo, hoy está en el ojo del huracán India, porque está creciendo en tecnología, o cuando menos las personas están estudiando y se están metiendo al tema tecnológico. También, hay que decirlo, India tiene pues una democracia media estable. Hay que decir democracia, bueno, así más o menos, ¿no? Y bueno, lo cual ha impulsado mucho a este país. Y también hay que decirlo, han impulsado el crecimiento de las empresas emergentes, lo cual eso hace que atraigan mucho la inversión extranjera directa. Entonces India sí sigue creciendo, India sigue sonando, pero también hay que decir las cosas como son. Híjole, está muy lejos todavía de llegarle a China. Tiene algunos desafíos importantes India. No tiene la infraestructura adecuada. Los que han tenido la oportunidad de estar allá, nos damos cuenta que India le falta y mucho. Tiene demasiada pobreza. Hay mucha desigualdad, no digamos la corrupción, está cañón. Si aquí decimos está difícil, India, créanmelo, está muy complicado el tema también de la corrupción. La economía como tal, si yo me pongo a compararla, por ejemplo, con un China o con un México, pues la verdad hay que decirlo, está muy rezagada. Sí se ha desarrollado muy rápido en los últimos años, vamos a poner en las últimas décadas, pero eso no le da todavía para llegarle, ni siquiera pisarle los talones a China. Entonces, por lo cual va a ser muy difícil predecir si India se convertirá en el próximo China. Pero India tendrá que abordar sus desafíos, aprovechar esas fortalezas que tiene, como le hemos platicado ahorita en el tema tecnológico, y puede alcanzar un nivel de desarrollo bastante interesante en el tema económico. Y sobre todo lo veo más en el tecnológico, similar al de China, pero mucho en el tema tecnológico. El problema de China es que trae arrastrando muchos problemas estructurales. Entonces, al ser un país tan grande y tan diverso, su pobreza es demasiado grande. Les voy a dar datos del Banco Mundial, para que se den una idea. Alrededor del casi 28.6% de la población en India vive por abajo de un umbral de pobreza. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que tienen un ingreso aproximadamente diario
en menos de 1.90 dólares. Híjole, imagínense nada más si nosotros aquí estamos peleando porque nos subieron los salarios mínimos a casi 200 y tantos pesos. India tiene 1.90 dólares gringos por día de salario. Eso significa que tienen aproximadamente 350 millones de personas en India que viven en la extrema pobreza. ¡Hala! Imagínate que toda la población de Estados Unidos, para ponerlo en un contexto y que todos lo entendamos, está en extrema pobreza. Hay que recalcar que esos datos se refieren a una pobreza extrema. No estoy hablando de cuánta gente está sumida en la pobreza. Estoy hablando de pobreza extrema, para que todos entendamos. 350 millones de personas en pobreza extrema. Ok, vamos a decir la otra. La tasa de pobreza, de hecho, decirlo en general, incluye pues la gente que vive en la pobreza moderada, que es aún más alta. Además, déjeme decirle, la pandemia vino a detonar y tuvo un impacto significativo en toda la economía de India y aumentó la tasa de pobreza en el país. De hecho, no hay datos así muy latentes de cuánta gente realmente está en la pobreza, pero pues se habla incluso más del 50%. Entonces, imagínate todo lo que representa India, pero también cuánto representa una pobreza. ¿Cómo sacar a esta cantidad de gente de la pobreza? Si bien recuerden, por ahí hemos hablado mucho de China, de cuánta gente salió de la pobreza en China. Y hay que decirlo que eso fue uno de los grandes logros que ha tenido Xi Jinping también, que ha sacado mucha gente de la pobreza. Hubo mucha gente que salió de la parte extrema pobreza y mucha gente a clase media. Eso le vino a dar un detonante muy fuerte a China, pero porque China generó unos modelos de negocio interesantes, donde le apostó mucho a las producciones masivas para poder atender al mundo. India no le ha apostado a esto. Entonces, para ponernos en una comparativa y que todos entendamos si India va a poder ser el próximo China, déjenme les digo. India, a pesar de que ser uno de los países más grandes del mundo, con la mayor población que hay ahora sí en el mundo, también es uno de los países que más contenedores mueven en el mundo, mayor carga mueve en el mundo. Sin embargo, vamos a dejarlo claro. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la mayoría de los puertos de India no tienen capacidad para manejar los buques portacontenedores más grandes que se han inventado actualmente. ¿Qué quiere decir? Que los calados para recibir los barcos no los tienen a la altura de los grandes puertos que tienen, como China, tiene Rotterdam, tiene Long Beach en Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Busan en Corea. Entonces, hay que decirlo las cosas como son. Imagínense, según datos del informe anual de la industria portuaria de la India 2021, los puertos de la India manejaron 21.7 millones de TEUs, 21.7 millones de contenedores. A ver, vamos a poner el contexto otra vez. Me gusta poner, y quizás van a escuchar demasiado la palabra contexto, pero híjole, es que es importantísimo. México te mueve casi 8.5 millones de TEUs. México, India mueve 21.7. México tiene 130 millones de habitantes. India tiene 1.428 millones de habitantes. En comparación, de acuerdo a la población, India está muy por debajo de México. Ahí no termina todo. Vamos a comparar a India con China. Fíjense bien la comparación del comercio global India con China. India te mueve 21.7 millones de contenedores de 20 pies al año. China te mueve 211 millones de contenedores al año. Y están en igualdad casi de gente. Ya le gana a India. Imagínense entonces, yo les pregunto, ¿ustedes creen que realmente India podrá ser el próximo China? Hoy nada más India maneja aproximadamente el 10% de la carga que mueve China. Se escucha ridículo, pero es real. Algunos dirán, entonces Armando, de acuerdo a esta información, ¿no podrá ser el próximo China? Pues no, a lo mejor probablemente no nos toque ni verlo, ¿verdad? Pero pues ojalá y algún momento pues hagan cambios estructurales dentro de su economía, dentro del gobierno, dentro de las políticas que generan para atraer inversión extranjera directa, y existe un detonante muy fuerte, ¿no? Y también hay que entender que nomás tiene un puerto, el puerto más grande que tiene India, pues obviamente es el que está en Mumbai. De hecho es el principal puerto del país, pero entendamos que también China es un país enorme. Y la verdad que es un puerto que solamente mueva la cantidad de carga que mueve, pues está cañón, ¿no?
Entonces tienen otros puertos grandes como el puerto de Chennai, que también está ahí. Y bueno, hay otros más, ¿no? Pero hay que entender que el de Mumbai es el más grande de todos. Si bien es cierto, India se caracteriza por muchas cosas, también hay que comentar que también India tiene productos muy buenos para importar. Fíjense bien, India se ha acoplado mucho a los países latinos, América, sobre todo cuando uno de estos países le pone sanciones a un China. Voy a poner el caso de México. México ya hace algunos años le puso restricciones a los pisos porcelanatos. Vamos a hablar de pisos porcelanatos, En la construcción mucha gente empezó a importar pisos porcelanatos de China. China se volvió un monstruo para producir pisos porcelanatos, inundando los mercados. De hecho, déjenme decirle, pues nadie era competitivo, ningún país era competitivo en los precios de porcelanato. ¿Y qué dice México? Oye, a ver, te estás comiendo mi mercado, cabrón. Tengo gente aquí que produce también pisos y no podemos competir contigo. Te voy a poner una cuota compensatoria del 50% a todos los pisos porcelanatos. Le puso una cuota compensatoria a los pisos. ¿Qué crees que pasó? India dijo, oye, pues si se la pusieron a China, yo tengo mano de obra barata, pues déjame pongo las pilas y empiezo a fabricar pisos porcelanatos. Hoy en día la gran mayoría de pisos porcelanatos vienen de India y ya no vienen de China. Pero también hay que decirle que eso no es lo único. Hay muchos productos del agro, vamos a hablar de las llantas. Llantas del agro no salen de China. Hoy en día la mejor calidad, tengo que decirlo, viene mucho de India. India se ha posicionado mucho en temas de agro, entonces hay que decirlo, nada más que hay gente que todavía sigue metiendo, ciertos productos, hay que decirlo así, fertilizantes, India no está todavía preparado para ese tema, sí está China y hay algunos otros países, pero también hay que decirlo que los textiles y prendas de vestir, India es famosa porque tiene una variedad de textiles impresionantes, tiene una seda, tiene algodón, tiene lino, tiene rayón, y bueno, y es un exportador muy fuerte en las prendas de vestir, ojo, de calidad, hay que decirlo como es, También tiene productos de cuero, India tiene cueros de muy alta calidad. Es un exportador, es un productor exportador de zapatos, cinturones, bolsos, carteras y todo lo que tiene con productos de cuero, pero hay que decirlo, de muy buena calidad. Joyería, la joyería india es famosa y no me dejan mentir en todo el mundo, obviamente tienen un gran gusto por esto, manejan tanto oro, manejan plata y obviamente muchas piedras preciosas, entonces no deja de ser un país muy fuerte en joyería. Las especias de India, pues bueno, ¿qué diremos, no? Hasta nosotros decimos, la madre, esto sí le ponen condimentos, ¿no? Pues sí. O decimos, ahí viene un indio, de seguro huele a sus condimentos, y no sabemos que sí, ¿no? Entonces sí es un productor nato de especias. Tiene mucho producto farmacéutico, por ejemplo, yo les puedo decir, cuando se vino la pandemia, India fue un aliado muy bueno, sobre todo en todos los guantes de látex, ese tipo de productos farmacéuticos, incluso cubrebocas. India entró al quite y lo hizo muy bien. Entonces, hay que decir que India tiene muchas ventajas también en ese punto. También hay que decir, ¿por qué India? Todos dirán, oye Armando, pero pues, ¿por qué no, en vez de importar de China, no nos vamos e importamos de India? Ok, ventaja, pues sí, tienen mano de obra muy barata, tienen un chingo de gente para hacer lo que nosotros querramos, y no todo el mundo está enfocado en India. Pero hay que decir las cosas más claras. Ahí les va. Por ejemplo, el mundo, China lo supo hacer tan bien que el mundo se enfocó en China y que creamos toda una infraestructura para que este país moviera el mundo. Vamos a poner un caso particular, los barcos. Los barcos llegan a China y vamos a poner que a México hacen entre 18 y 22 días, promedio 22 días. Llegan a Long Beach, igual, promedio 22 días. Llegan a cualquier parte de Latinoamérica, si no tocan México, llegarán en 22, 26 días. Entonces, si nos ponemos a ver este punto, el promedio de envíos que tiene China a cualquier país, incluso a otro continente, estamos entre 20 a 30 días. Dices, wow, está súper bien. ¿Qué pasa con India? India está en un continente, está en el continente asiático, pero nos queda más retirado. Entonces, en promedio, un barco de India a México, el más rápido, debería estar haciendo 36 a 40 días. A canijo, ya le metimos incluso 15, 20 días más al tiempo de tránsito. Y dirás, ay, no pasa nada, Armando. No, sí pasa. Porque en ese momento, cuando yo empiezo a hacer más tiempo de tránsito, ¿qué quiere decir? Que necesito más dinero para cubrir mis inventarios. ¿Por qué? Porque voy a tener que meterle 15 días, 15, 20 días más de flujo para tener inventario en agua, o inventario en producción, o inventario en mi bodega. Por lo cual, se convierte en un país un poco más caro.
hay que decirlo y hay que tomarlo en cuenta porque hay muchos factores que muchas personas quizás no toman en cuenta y deberíamos de tomarlo en cuenta. Entonces, ya que lo vemos así, hay que decir que las cosas cambian definitivamente y así es como funciona. Entonces, ¿qué pasa con India? Pues que India, híjole, sí experimenta crecimientos tecnológicos importantes, sí presenta crecimientos en la exportación de productos, sí tiene un reto enorme para bajar el índice de pobreza, pero que difícilmente un India podrá ser un China. Podremos encontrar áreas de oportunidad como en todos los países, pero logísticamente hablando es un país que nos va a representar mayor costo del dinero por tardarse más en llegar a nuestro país. Y por consiguiente tendría que tener una baja considerable en precio para subsanar ese tiempo de tránsito de más que tiene India versus que tiene un China. Entonces, tomando esta información, tomando todo esto, pues déjenme decirles que China seguirá siendo lo que es. Para tumbarlo del caballo va a ser muy difícil. Mueven 211 millones de contenedores de 20 pies. Y todo eso, por eso cuando mucha gente me pregunta, no, pero probablemente México sí se convierte en el próximo China. A ver, no sabemos ni lo que hablamos. México mueve 8.5 millones de contenedores, China 211. Quita el 1% y truenas el país. El 1% de carga, quítasela a China y tráetela a México, truenas los puertos. Truenas los puertos. No puedes. Ni con el 1% podemos. Para dejar las cosas claras y dejar las cosas claras de que China, India te mueve, vamos a poner, oye, me mueve, ¿qué te gusta? 21 millones de contenedores. Es lo que me mueve un India. Contra 211 millones de contenedores que mueve un China. Está años luz todavía, le falta mucho. No quiere decir que no pueda pasar en un periodo largo, probablemente sí, hay que cambiar la estructura del país. Por lo pronto, señores, aquí quería venir a hablarles un poquito de India. Hablamos mucho de China, hablamos muy poco de India, pero hay que entender que aunque India está muy lejos, tenemos áreas de oportunidad muy buenas como las que tocamos hace rato, ¿no? Todo lo que tiene que ver con piezas porcelanatos, todo lo que tiene que ver con llantas o el sector agrícola y el tema textil. Tómenlo en cuenta y vamos viendo qué podemos hacer. Entonces no se les olvide, si les gusta este podcast, por favor ayúdenme a compartirla. Si les gusta este video también, por favor ayúdenme a compartirlo, denle un like, denle a la campanita y obviamente pues un follow. Saludos señores, cuídense mucho, estamos pendientes, bye.